Patiño, sin duda, es una figura prominente en la historia de la música boliviana. Es un hombre que desde niño tuvo una cierta fascinación con la banda. Sabemos muy bien que estudió en el Colegio Don Bosco y después de las clases él se iba a escuchar los ensayos de la banda en el colegio. Que, entre paréntesis, habría que mencionar, el Don Bosco tenía una muy buena banda de música donde aprendían a leer las notas y demás. Obviamente esta actitud de Adrián, un poco traviesa, podemos decir, le causó algunos problemas con su madre. Le llamaba la atención porque iba a recogerlo y no lo encontraba, tenía que ir a buscarlo hasta el tercer patio donde la banda ensayaba. Pero ahí empieza su primer acercamiento con la música. Posteriormente, la mamá de Adrián Patiño contrae nupcias por segunda vez con un señor de apellido Torrico, que dirigía una pequeña orquesta. Es ahí donde en realidad, y gracias al señor Torrico, que Adrián empieza a tocar un instrumento. Y es ahí donde el espíritu de la música le surge con mucha fuerza y entonces ingresa al Conservatorio Nacional de Música, del que egresa en 1922. Pero antes de egresar, ya unos 3 años antes, había sido nombrado profesor de vientos en el mismo conservatorio, siendo un alumno. Entonces él estaba realmente muy metido en el tema de los instrumentos de viento. Como dijo ya Fernando, él tocaba clarinete, también oboe y obviamente el piano. Y la fascinación que tiene con la música nativa es merced de una sensibilidad muy propia de un artista, de un músico, y que lo lleva a componer música, yo no diría folclórica, porque era música muy bien arreglada. Él era un excelente arreglista y era un gran orquestador. Si nosotros revisamos sus orquestaciones vamos a ver la prolijidad, porque en eso sí, Adrián Patiño era un hombre muy, muy prolijo. Incluso su grafía musical era de primera. Y él gustaba mucho de hacer sus propias partichelas, es decir, él mismo las escribía, ¿no?, con tinta. Y es esa sensibilidad que hace que Patiño sea un artista que, pese a manejar, por ejemplo, se ha mencionado del foxtrot. El foxtrot es una danza estadounidense. Y obviamente, cuando escuchamos el famoso Nevando está, no reconocemos un foxtrot como tal, más bien nos reconocemos nosotros, porque muchos de los giros rítmicos y melódicos son absolutamente andinos paseños, por decirlo de una forma muy, digamos, local. Entonces, y toda su música, prácticamente, bueno, en realidad no toda su música, porque debe ser un porcentaje muy pequeño el que se ha escrito. Patiño ha escrito muchísimo. Todavía se encuentran muchísimos manuscritos de Patiño. Yo mismo heredé la biblioteca de don Raúl Barragán y también de don Mario Estensoro, y en las bibliotecas de ambos he encontrado música de Adrián Patiño, ¿no? Y música que no se conoce, que nunca ha sido editada, pero seguramente ha sido tocada, porque él nunca dejó la banda. Es decir, si bien tuvo cargos administrativos, él estaba siempre dirigiendo una de las bandas del ejército. Era su mundo sonoro. Pero lo que quería decirles es que al escuchar la música de Patiño, vamos a escuchar muchos, digamos, motivos que los vamos a escuchar en la música folclórica. Fue tal su influencia que muchos de los autores, la diferencia entre música, digamos, folclórica y la música elaborada
es que la música folclórica es más una cuestión que se realiza en la casa o con amigos, o sea, no es una actividad profesional, no tiene nada que ver con el nivel académico o con el valor artístico que esta música tenga. Entonces, él es un hombre que ha aportado de manera, yo diría que es el que más ha aportado de la manera de valorizar nuestras expresiones musicales. Pero además, como decía antes, por ejemplo, volviendo al foxtrot, porque él escribió muchísimos foxtrots, de los cuales solamente 10 han sido editados. Y el más conocido, obviamente, es Nevando está. El foxtrot, y aquí voy a deslizar alguna información, es una danza originaria de los Estados Unidos, pero en realidad es de origen negro. Es una danza que bailaban los afroamericanos, como les llaman ahora, en sus salones de baile, que eran exclusivamente para gente negra. Y una pareja de, digamos, la señora era profesora de danza y su esposo, curiosos, se acercan a estos lugares donde bailaban el foxtrot y son los que establecen la, digamos, coreografía de la danza. Y esta coreografía es la que ha quedado hasta nuestros días. Hay el foxtrot rápido y el foxtrot lento. ¿Y qué diablos es un foxtrot? El foxtrot es, en realidad, traducido al castellano, sería el trote del zorro. Y esto es muy típico de las culturas africanas. Ellos, durante todo el transcurso y el desarrollo de su cultura, han imitado los pasos de los animales para hacer de estos pasos danzas. Algo parecido también pasa aquí en Bolivia. Entonces, esta danza se populariza, es tomada por el mundo blanco y se convierte en uno de los, digamos, en una de las danzas más populares en los Estados Unidos, y obviamente la influencia que los Estados Unidos han ejercido sobre especialmente Latinoamérica, pero también en ese tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, sobre Europa, hace que el foxtrot, estamos hablando de 1910 hasta 1930, sea una danza muy conocida y muy popular. Es así como Adrián Patiño recoge esa expresión, y no es el único compositor paseño, por decirlo. Andrés Barragán también escribió una cantidad de foxtrots, y hay otros compositores que también entre su obra tienen uno que otro foxtrot o trote del zorro. Y esta pieza con Usquiwa, que es la emblemática, es el foxtrot por excelencia de Adrián Patiño, es una pieza que, como les digo, a primera audición no nos refleja exactamente una danza estadounidense, nos refleja inmediatamente una danza y una expresión más bien muy andina, muy paseña. Y esto muestra que él, desde el punto de vista del arte, lo que estaba haciendo era buscar cómo darle ese toque, digamos, andino a las expresiones musicales internacionales. Lo propio sucede también con sus marchas y con sus himnos, ¿no? Además, obviamente, él hizo muchísimas marchas porque, si bien, como decía Fernando, él fue adscrito al ejército, no hizo una carrera militar propiamente, fue adscrito como director de la banda del regimiento Loa, y posteriormente fue ascendiendo naturalmente, y esa sería su carrera musical dentro del ejército, pero no era un militar propiamente carrera. Pero esta su sensibilidad lo lleva a trabajar dentro del parámetro de las orquestaciones de banda. Es magnífico director de bandas, magnífico arreglista y orquestador, como había dicho antes,
logra el primer premio en este concurso que mencionaba Fernando en Buenos Aires, logra el primer premio de un concurso de bandas americano. Se celebraba en Buenos Aires, no recuerdo si era un homenaje en realidad a Mistral, a Mitre, un homenaje a Mitre, y era presidente de la Argentina en ese tiempo Alvear. Alvear gusta mucho de la presentación de la banda del Colegio Militar dirigida por Adrián, y obviamente cuando reciben el primer premio lo invita a Adrián Patiño a que lo acompañe en el palco presidencial. Un honor para un músico boliviano que realmente por su trabajo, su dedicación y su sensibilidad artística cosechó éxitos de esta naturaleza. Y bueno, creo que les he dado un pantallazo y estoy dentro del límite del tiempo. Voy a terminar nada más diciendo que don Adrián pues era un fanático del Tigre. Tiene una famosa composición, se llama Valeroso Gualdinegro, no sé si la han escuchado, muy popular. Y además, según me contaron, pues yo he tenido la suerte, miren, de conocer a su hija Blanca, que fue una de nuestras primeras profesoras de Aymara, y a su hijo, no recuerdo el nombre de su hijo, porque él se fue muy joven a París, pero lo conocí en la casa de Blanquita Patiño de Murillo. Seguramente muchos de ustedes la han conocido, una gran dama, y ella fue la que me dio una gran información muy valerosa, la cual yo la transcribí, la usé, la utilicé en un artículo que se publicó en la revista Sopocachi en 1993. Y es un poco esa la información que recibo. Entonces, doña Blanquita siempre me decía que todos los domingos él se iba al estadio cuando jugaba el Tigre, y pues eso lo hace también, el Tigre es un equipo muy paseño. Entonces don Adrián siempre ha estado muy imbuido del espíritu paseño. Muchas gracias.